Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a analizar el inicio de las campañas presidenciales de Margarita Zavala, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Leo. Javier Tello, ¿cómo estás? Leo, buenas noches. Y Jorge Castañeda, Leo. Que en aras de la transparencia, hay que decirlo, ahora nombrado coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya. Así es. Ya te pusimos así desde la semana pasada tu letrerito, tu súper. Muy bien. Para que sea, ¿no? Claro. Igual que a Gerardo Esquivel y a los que participan en campañas en la hora de opinar, pues que sepan que están trabajando en una campaña con toda transparencia, ¿no? Hay que leerle sus derechos Miranda. Todo lo que digas podrá ser usado en contra de tu candidato. Mi candidato, en mi contra, claro. En contra de mis hijos, mis nietos, claro. Mis tataranietos, todo. Pero te veo muy divertido, ¿eh? Yo la estoy pasando. Sí, ¿verdad? Bien, sí, claro. Bueno, es divertidísimo esto. Bueno, y la verdad aquí seguirás con nosotros, la verdad, en la medida en que pues primero fue colaborador de la hora de opinar antes que colaborador de la Anaya, campaña de Anaya, ¿no? No había nacido Anaya. No había nacido. Cuando nosotros empezamos. Entonces, bueno. Hay antigüedad. Hay seniority, claro, hay seniority. Claro. Bueno, pues como usted sabe, este pasado viernes comenzaron ya ahora sí las campañas, después de un llamado periodo de intercampañas. Vamos primero con los números, revisar los números, y tenemos dos fuentes de información que le vamos a proveer a usted. Primero está el modelo Poll of Polls, el modelo encuesta de encuestas de Oraculus.mx, que toma en cuenta, como usted sabe, a todas las encuestas serias, todas las encuestas en vivienda, cuyos datos, metodología y forma de financiamiento se adecúan a las reglas del Instituto Nacional Electoral. Ya con la de parametría, que salió el día de hoy, el modelo Poll of Polls nos da que si las elecciones fueran el día de hoy, y esto es importante, el día de hoy, Andrés Manuel López Obrador tendría 40% de los votos, Anaya 27% de los votos, José Antonio Meade 22% y Margarita Zavala 6%. Si esto lo traducimos en un modelo de forecast o de pronóstico que el propio, que también se encuentra en la página de Oraculus.mx, se le está dando una probabilidad del 86% a Andrés Manuel López Obrador de estar en el primer lugar en este momento, 11% de estar en el primer lugar a Anaya y un 3% a Meade, insisto, en este momento. También están los datos que publicó el periódico El País, también están haciendo ellos sus propios modelos, tomando en cuenta las encuestas, por cierto, que recopila Oraculus.mx, y de acuerdo a sus datos, López Obrador en este momento traería el 41% de las intenciones de voto, Anaya 28%, Meade 21% y Margarita Zavala un 6%. Ellos le están dando una probabilidad de ganar en este momento a López Obrador del 79%, a Anaya del 16% y a José Antonio Meade del 5%. Así están arrancando las campañas. La otra pieza importante de decir de información es que este periodo de intercampañas favoreció a Andrés Manuel López Obrador, fue el que subió, Anaya dejó de subir, incluso empezó a bajar un poco, y José Antonio Meade a la baja. Héctor, esos son los datos. Bueno, pues son muy buenos datos, creo, ¿no? No es el primer mapa muy claro de cómo va a arrancar eso. No, nada más quería decir que, los números que das, Leo, creo que también es importante decir, es voto efectivo. Voto efectivo, es decir, estás quitando las no respuestas, no saben. La no respuesta que está en alrededor de 20-30%, dependiendo de la encuesta. Siempre decir. Muy bien, buen punto. ¿Más bien 20 o más bien 30? Depende de la encuesta, Héctor. Muy bien, pero 20. Sí. Por lo menos 20. No, hay un 20% de votantes que no están aquí. Que no estén respondiendo. Entonces, las primeras conclusiones que tendríamos que sacar es que nos equivocamos durante mucho tiempo pensando que esta elección iba a ser una elección a tercios. Sí. No es una elección a tercios. Es una elección con un puntero muy claro, con un segundo lugar muy atrás
y con un tercer lugar que simplemente, para efectos prácticos, no pinta en la contienda, salvo por lo que estorba. ¿Estorba en qué? En el otro lugar común, las cosas que decíamos repetidamente, que aquí se iba a dar muy pronto, en cuanto quedaran definidos el puntero y el segundo, una puja por el voto útil, como lo hemos visto en otras elecciones, y por tanto, que la elección iba a ser al final un cara a cara del segundo lugar contra el primero. Las cosas parecen estar, aquí sí, planteadas hacia ese rumbo, con un segundo lugar en condición de ser el captador del voto útil de todo el que no quiera que gane López Obrador. Pero la verdad es que lo que hemos visto en estas intercampañas es la guerra a muerte del tercer lugar, del gobierno del presidente Peña y del PRI contra el segundo lugar, con un buen efecto. Sí, sí, lo han logrado. Lo detuvieron y lo hicieron caer, pero con un mal efecto, porque lo que perdió Anaya no lo ganó el candidato del PRI, sino lo ganó López Obrador. Y entonces ahora la cuesta arriba está mucho mayor para el segundo lugar, que es Anaya, y muchísimo mayor para el tercer lugar, que es Mid, porque está... 13 puntos en el modelo Poll of Polls, Anaya de López Obrador, y bueno, 18 puntos. Entonces, aquí lo que estamos viendo, para hacer una primera conclusión chocarrera, es que el PRIAN le está haciendo la chamba a López Obrador. Exactamente. Al separarse y al pelearse el PRIAN por el segundo lugar, le está haciendo la chamba a López Obrador. Y por cierto, algo de la chamba también se la está haciendo Margarita Zavala. Y esta es la historia, digamos, de los costos de decisiones que resultan ser estratégicas después en la campaña. Claro. El costo del pleito con Margarita Zavala en estos momentos significa para Anaya que tiene 6% menos. Menos. Es decir, que si lo sumara, si no hubiera tenido esa división, probablemente estaría hoy en 28 más 6, en 34. No lo sé, son sumas. Primer punto de discusión. Bueno, pero son sumas, digamos, hay varios. suponiendo. ¿En dónde estarían los panistas que están con Margarita Zavala si Margarita Zavala estuviera dentro del PAN? Yo creo que estaría Anaya más arriba, no sabemos cuánto. Entonces, ese error de aquí, que vale en este momento 6 puntos de la separación de Margarita Zavala, es parte de los errores internos del PRIAN, si lo ves todo como un conjunto. Entre los errores del PAN de excluir a Margarita y los errores del PRI de atacar a Anaya como si no hubiera mañana, como mejor dicho, como si ellos tuvieran mañana, tienes un cuadro de una elección que francamente, como alguien dijo aquí, casi lo único que tendría que hacer López Obrador es irse ahora sí a Palenque. Sí, a descansar. Y esperar. Al catenacho, ¿no? Y esperar. Sí, no, totalmente. No, bueno. A la italiana. Lo cual nos lleva al debate de si esta va a ser una elección como en el 2012, con un claro candidato que llevaba la ventaja y que acabó ganando, que fue Peña Nieto, o como la del 2006, donde efectivamente el que llevaba la ventaja acabó perdiendo y en una elección muy apretada porque hubo voto útil. ¿Va a ser 2012 o 2006? A ver, ¿no? vamos por parte. Exacto. Es que Primero, a mí sí me interesa también citar la de Massive Color por varias razones. Ya las discusiones aquí, los cuestionamientos ya los hemos escuchado de parte de Ugalde, de Leo, son llamadas robot, pero tienen dos ventajas, son muchas. Y dos ya están sacando la presidencia, tres ventajas, la presidencial todos los días, y tres, al hacer la de senadores y la de gobernadores, los 9 gobernadores y las 32 entidades para Senado, tienes algo de correlación, o sea, no estás solo midiendo una presidencia, y tienen que concordar más o menos. Las Poll of Polls, Massive Color hoy... Que no lo toma en cuenta el modelo Poll of Polls, porque es una Robopol. Es Robopol. Son 33... López Obrador. 33 López Obrador. 26 Anaya. Ricardo Anaya. 16 José Antonio Meade. 7 Margarita Zavala.
y 18 indecisos. Esto habría que traducirlo entonces a efectivo. Habría que descontar o repartir. Y en gobernadores, el PRI desaparecido en las 9, solo Yucatán están a tiro de piedra, pero es una piedra cada vez más pesada. De los 9 gobernaturas, incluyendo Ciudad de México. Y en senadurías, de las 96 que van no por pluris, sino que son de mayoría o de primera minoría, están en 8. Es decir, el PRI, según esto, puede no ser cierto, pero según esto, el PRI puede acabar con 15 senadores en total, en lugar de los 55 que tiene ahora. Entonces, doy estos datos no porque corrijan eso, sino los complementan con una metodología distinta, pero con una profundidad interesante. Creo que es un primer punto que vale la pena subrayar. Pero hasta en esa va López Obrador arriba. No, a ver, no hay la menor duda. López Obrador va entre 8 y 13 puntos arriba, según a quien le quiera. Por donde lo veas. Esa es la ventaja que tiene. Y más o menos la misma distancia, quizás un poco menos, separa a Anaya de Meade. Aunque sí hay encuestas que ponen a Meade arriba de Anaya, hay que decirlo. Sí. Las tomamos en cuenta en modelo Poll of Polls de Oráculos. Hay algunas casas encuestadoras, el Financiero, Suazor, en fin. Pero la mayoría sigue poniendo a Anaya arriba de Meade. Son de 13, creo que 11 lo traen arriba y 2 o 3 lo traen abajo. Sí. Entonces, el tema aquí es si esto puede cambiar o no en estos 90 días que empezaron ayer. ¿2012 o 2016? ¿No? A ver, 2012, Enrique Peña llegó a tener una ventaja de 12, 13 puntos. Sí. Al grado, ¿te acuerdas? Lo platicábamos con ellos, en fin. Aquí, que pensaron poder llevarse la mayoría en la Cámara, llegar al 43. Correcto. Cayeron mucho más que eso, cayeron a 37. Pero ganaron por 6 puntos. Ganaron por 6 puntos, pero llevaban una ventaja de 2. Enorme. Pero nunca se cayó, digamos, el puntero. No se cayó. Nunca dejó de ser puntero. Nunca dejó de ser puntero y ganó. Bajó mucho y ganó. Y ganó. No. Hubo un momento en que se acercaron hasta el empate técnico. Bueno, en algunas encuestas que no fueron públicas. Eso hay que decirlo. Pero en la revisión de la elección hubo momentos que se acercaron al empate técnico. Con López Obrador. Con López Obrador. Sí. Entonces, yo sí creo, obviamente, si no estaría en esto, pero además cualquier analista, yo creo que también lo tiene que compartir, en estos 90 días pueden cambiar las cosas. No es fácil cambiarlas, pero pueden cambiar. Yo veo 3 factores de cambio. Primero, las campañas. ¿Quién hace mejor campaña? Claro. Eso es seguro. 2, los debates. Que esta vez sí va a haber 3 debates de menos participantes. 4. 3 o 4. No, 4 van a ser. Bueno, todavía falta la última decisión. Va a ser muy difícil, ¿no? Que bajen a Margarita. Yo creo que no la bajan. No. Pero tienes 3 debates y con un formato mucho más flexible. Varios eso dicen, ¿eh? Pues hay algunas cosas, pero algunas cosas ya las aceptaron. Por ejemplo, que haya varios moderadores. Eso ya es un hecho. No está claro quiénes, pero serán 2 o 3. Entonces, los debates. Y por último, sí está el fenómeno de voto útil. ¿Se va a dar o no se va a dar? A lo mejor Meade ya está muy abajo, o sea, como que ya no le puedes arrancar mucho. Si está en 22, 23, sí le puedes quitar 5 o 6 puntos. Si está en 16, 17, pues ya no hay mucha carne de dónde cortar, pero quizás mucha tela de dónde cortar. Ya esos que pierda Meade se vayan más con López Obrador que con Anaya, ¿eh? Esa es la otra parte del voto útil. Y por último, Javier se muere de ganas de... El último tema nada más. Margarita Zavala, yo creo que hoy, hasta donde se puede saber, y no es fácil saberlo, una parte de sus votantes sí se los está quitando a Meade también. Le está quitando a Anaya principalmente, pero un buen cacho a Meade, que es lógico también. Sí. Porque pues todo es el PRIAN. Lo decía bien, Héctor, es el PRIAN. Los errores del PRIAN. Pero se supone que el PRIAN era una mafia, que estaban unidos. Parte de la mafia del poder. Se dividió la mafia y entonces gana el Ness. Claro. Javier. Yo sí creo que el supuesto de que el voto útil es un voto anti-AMLO es falso. Yo creo que el voto útil se puede ir para cualquier lado. No es un voto anti-AMLO. Sí lo fue en 2006, en su gran mayoría. Ahí voy. En ese sentido, la referente de 2006 y 2012 yo creo que son malos. Okay. Hombre, en un sentido de carrera de caballos,
si no estás en primer lugar, para ganarle al primer lugar, en algún momento tienes que estar en el segundo lugar para rebasar al primer lugar y acabar en primer lugar. Pero esto no es una carrera de caballos. Y lo interesante no es la parte de carrera de caballos de una elección. Yo sí veo esta elección muy distinta a 2006 y 2012. Okay. Sin lugar a duda puede cambiar. Yo agregaría a lo ya dicho por Jorge de los factores de cambio, algo que tiene que ver no con lo que hagan, no hagan los candidatos, sino con la volatilidad del voto allá afuera. Es decir, en un contexto como 2006 o incluso 2012 o antes, el voto duro de todos era más duro. Eso es cierto. Y los independientes eran menos. Ahora yo creo que hay menos voto duro para todos, si bien unos tendrán un voto más duro que otros, pero la volatilidad del voto es altísima. Por eso las campañas ahora importan más. Los errores. Porque los errores son más costosos a mayor volatilidad. Y no solamente eso, los tiempos que parecerían cortos no son tan cortos dada esa volatilidad. Entonces sí podría cambiar eso, yo diría sobre todo por la volatilidad del voto, que hace que los debates, que las campañas tengan mucho impacto. Pero lo que sí creo es que pensar en las dinámicas que vimos en 2006 y 2012 de voto útil, nada más no van a operar. Para empezar, el Frente es un actor totalmente nuevo. El atractivo, si lo logra el Frente vender ese atractivo, es un atractivo que nada tiene que ver con 2006 y 2012. Y lo mismo yo diría de Morena. Es decir, de los cuatro, tres son totalmente nuevos los actores. Se hace... Bueno, y el PRI trata también. No. A ver. López Obrador es cualquier cosa menos un actor nuevo. No, él, Morena. Dije Morena, no López Obrador. Quítale López Obrador a Morena y a ver qué queda. Nada. Bueno, por eso. Nada. Entonces, el actor más viejo que hay aquí, el actor que mejor conocemos, el actor que menos ha cambiado, el actor que está con lo mismo desde hace los años que sean, es López Obrador. No hay nada nuevo en López Obrador. Yo creo que es un error pensar en López Obrador en esos términos. Sin duda, parte importante de López Obrador es eso. No es que no traiga el mensaje duro de cambio, porque él ha podido quedarse con el mensaje de cambio. Pero en sus propuestas y en todo lo que él plantea, no hay absolutamente nada nuevo. No, y en su obsesión por el poder es lo mismo multiplicado por sí mismo. Bueno, ya que en términos de votos, en términos de votos, 15 millones en 2006, 16 millones en 2012. ¿Hay voto duro? ¿Seguirán habiendo esos 15, 16 millones de votos duros, vamos a llamarlos así, o fieles a López Obrador? Te puedo nada más contestar rápidamente esa pregunta y luego de la novedad. Sí, claro. Los 15 millones en 2006 son muy distintos a los de 2016. ¿Por qué? Porque el perfil 12. El perfil de votantes de 2006 era nivel socioeconómico bajo. Su discurso fue por el bien de todos, primero los pobres, un discurso distributivo. El perfil del votante de López Obrador 2012 no fue de nivel socioeconómico bajo. Eso se lo llevó el PRI por completo. Fue clase media. Es decir, la gente que votó por López Obrador en 2012 tenía un perfil muy distinto a quien votó por él en 2006. Y el de 18 se parece más al del 12, creo, viendo las encuestas. Podría sumar los dos. Viendo las encuestas. Por eso la idea del techo... creo que también hay que cuestionarla, porque si logra sumar los dos. Pero el tema de nuevo, no estoy hablando de ideas nuevas o de cara nueva. En la idea del techo fallamos también, cuando todos los que dijeron aquí, yo alguna vez, que estaba techado y topado... Estoy totalmente de acuerdo. Eso es una equivocación analítica también. Sí. Totalmente. No está topado. Ya llegó a 40. Eso sí es nuevo. Pero ya es nuevo porque tiene que ver con que 2018 es muy distinto a 2012, yo creo, y 2006. Y ahorita si quieren entramos a la estrategia de Anaya respecto a esa coyuntura. Pero lo que yo sí creo es que es nuevo en un sentido que importa para ganar votos. Concedo, sin conceder del todo, pero concedo que sus ideas son viejas y que él es por edad el más viejo. Acepto y que la cara es una cara vieja, lo que quieras. Pero Morena, yo sí creo que es un actor político nuevo, al igual que el Frente, por más que ahí están los chuchos y ahí está Krill, también es algo nuevo. ¿Cuántos perredistas van a votar por Anaya? Si tú siempre lo pusiste sobre la mesa. Un perredista que en 2006 votó por López Obrador,
2012 votó por López Obrador y ahora le estás pidiendo que vote por Anaya en lugar de López Obrador. Esa es una de las preguntas. Yo lo decía, en el contexto, ¿no? Yo lo decía en el contexto de una alianza electorera PAN-PRD que para mí no tenía sentido. Sí. El frente no es eso, desde mi punto de vista. Sí. Entonces sí podrían votar todos por Anaya. Ahora, tienen que hacer el argumento. Hay que hacer la chamba. Bueno, eso, si me permites, vámonos a una pausa. Ya con los números en la mesa, ahora vámonos a las estrategias y el arranque, el análisis del arranque y las estrategias de cada uno de los 4 candidatos presidenciales. Regresamos en un momento más. Bueno, este fin de semana comenzaron ya las campañas, 90 días, ahora sí sin restricciones, salvo hay que decirlo que sí es muy injusta, la ley con respecto a la candidata independiente, con Margarita Zavala, la diferencia en dinero, en spots, es brutal, es bestial, la verdad. Es imposible. Sí, ahí habrá que cambiar la ley en su momento, pero sí es ridículo, ¿no? No hay que cancha tiene. pareja, No, y tú que has luchado por eso. Nunca la hubo y no la hay ahora tampoco. Ni siquiera hay misma cancha. O sea, exacto, no, está en otra liga. Ahora, vámonos con los números ya en la mesa que discutimos el segmento pasado. Héctor, la estrategia de cada uno de ellos, bueno, tú lo decías, López Obrador se tiene que ir al rancho y ya no hablar y ya no salir. No sé si se pueda, por cierto. Está en una posición extraordinaria realmente para ganar esta elección, porque estos son los números, pero en nuestras conversaciones nosotros oímos todos los días distintos argumentos que son como acomodos analíticos a la idea de que este arroz ya se coció, ¿no? Sí. Se dice mucho eso. Sí. Entonces, unos dicen, pues es que ya le toca, ¿no? Otros dicen, no, pues es que la verdad es que no puede ser peor. El país no puede estar peor que como está ahorita. Sí. Es imposible que lo destruya más o que luego... bueno, ya, hombre, pues ya denle la presidencia para que ya a ver si se tranquila y se modera y no sé qué. Otra es, pues, no ha cambiado. No le hagan mucho caso a lo que dice, porque ya en corto, la verdad es que no es eso lo que quiere hacer. Yo vi la entrevista que ustedes le hicieron en Milenio y me parece que no ha cambiado. Bueno, por eso. Por eso, o sea, y luego, yo me llevo esa discusión. Y hay otra, hay otra, quizás la más digamos, refinada, es... Los mercados ya descontaron el riesgo de AMLO. Sí. Bueno, yo creo que todas esas cosas tienen distintas dosis de falsedad, pero hay sobre todo 2 que son absolutamente falsas. Primero, que el país no puede estar peor. Sí. Siempre. Todos los países pueden estar peor. Siempre. Y en particular, cuya herencia es una herencia muy frágil, porque el gobierno de Peña le metió la mano a la economía y es la hora en que no ha emparejado sus cartones. Sí. Bueno, puede muy fácilmente este país, desacomodarse en serio. Y el otro tema de que los mercados han descontado ya el riesgo de López Obrador, yo creo que eso no es cierto. Yo creo que es una cosa que vamos a ver en el tiempo cuando de verdad sea claro que López Obrador va a ganar. Digamos, si estos números están así el 15 de junio, a partir de ahí vamos a ver cómo es que van a reaccionar los mercados. No ha cambiado. Sí, ha cambiado. No, yo creo que no ha cambiado. Yo creo que es el mismo candidato del no de siempre. Es el mismo candidato que quiere cambiarlo todo, que a todo le tiene un no. Y las cosas que quiere hacer son muy conflictivas, o son muy demagógicas, o requieren un inmenso poder político con apoyo del Congreso, o son de muy dudosa rentabilidad, o son de muy dudosa financiabilidad. Pero si tú revisas lo que él quiere hacer, en efecto, el cambio que propone es una ruptura que implica meterle reversa a varios coches que ya están andando. Reversa al aeropuerto. Sí. Ustedes aprendieron a manejar alguna vez, ¿no? Sí. Y se equivocaron alguna vez metiendo la reversa cuando debían meter la segunda, ¿no? Bueno. Reversa al aeropuerto, reversa a la reforma energética, reversa a la reforma educativa. Son demasiadas reversas. Por cierto, tú decías el Congreso. Eso es todo. Héctor, yo rescato de aquella entrevista que le hicieron de ejercicios de democracia directa. Bueno, participativa. Participativa. Es decir, que en la plaza se decida. Consultas. Consultas. Revocación de mandato. Sí. Ahora
Ayer propuso que van a quitarle el IVA y le van a bajar los impuestos a la zona, van a hacer una gigantesca zona libre. Eso, como sabes tú... Bueno, tú vienes de Chetumal. Bueno, eso es crear un automático mercado negro. No, totalmente. Esas dobles estándares siempre salen mal. Tú nos puedes contar eso. Tú vienes de Chetumal, era zona libre. ¿no? Digo, chiquita, pero era. Pero el contrabando ahí. Era el reino del contrabando. Ahora, no había drogas, no había violencia. Imagínate realmente la franja fronteriza. Entonces, todo lo que propone son rupturas que pueden tener un costo. Yo realmente, si fuera seguidor de López Obrador, estaría muy contento con la situación electoral que tiene, pero estaría muy preocupado de las consecuencias que puede tener cada una de las cosas que se plantea. No para él, sino para los ciudadanos en general. ¿Para el país? Si esta retracción de los mercados es una cosa seria, si no se cuadra el Tratado de Libre Comercio, como no se va a cuadrar y lo tiene que negociar él, si le echa para atrás al aeropuerto, le echa para atrás a los contratos de la reforma energética, le echa para atrás a la reforma educativa, bueno, vamos a tener un horizonte muy conflictivo con todos los intereses que están alrededor de estas realidades que están en marcha, y vamos a tener un país muy complicado de gobernar. Yo a eso súmale Trump allá arriba y imagínate, claro que se puede poner peor el país. Mira, pero ya le inventó, luego, ¿no? ya le inventó una pichada a Trump. Sí, que dijo que no lo va a serenar, ahora le va a mandar la pejemonia. Así es. Exacto, sí. Le salió bien. El Toro Valenzuela, 35 años después. A ver, fíjate lo que da. Si hubiera ganado López Obrador en el 2006, a pesar de lo que muchos piensan, Fox le hubiera entregado un país bastante ordenadito. Sí, sobre todo en lo financiero, ¿eh? En lo financiero, en lo internacional. Sí, no. A ver, la tasa de aprobación de la labor del presidente en el primer trimestre del sexto año, Fox tenía, con la misma encuesta, 70%. No, 58% Fox, 47% Calderón, 22% Peña Nieto. Sí. Es decir, el país, si llegara a ganar AMLO esta vez, yo no lo creo, pero si llegara a ganar, y en efecto todo sugiere que sí, el país que se le entrega es un país donde el margen de error es mucho más pequeño que antes. Las finanzas públicas. Tú estás hablando de aprobación. Pero esta aprobación proviene de algo. Paco Gil les dejó unas cuentas preciosas. Un crecimiento mediocre, pero... Y el precio del petroleo... arriba, al cielo. Sin le daba para mucho a López Obrador en 2006. Sin ningún problema con Estados Unidos, con la inversión, todo digamos, más o menos andando. Te ríes. Ahorita es totalmente distinto, primero. Segundo, aquí hay un tema fundamental. López Obrador, lo que lo mueve, por todo lo que vemos, es una obsesión de poder impresionante, que también, digamos, explica su tenacidad, su enorme capacidad de trabajo, su disciplina, sin duda, pero es una obsesión de poder que lo lleva a decir una cosa en un lugar y lo contrario al día siguiente en otro lugar. Pero él dice que es principios, que él lucha por principios. Los principios sí, pero eso los va cambiando todos los días como Groucho Marx. Exactamente, tengo estos, pero si no, tengo estos otros. Pero siempre regresa a los primeros. Sí. Es que hay un núcleo duro de convicciones y hay una obsesión de poder que es muy impresionante. La verdad es de alguien que está dedicado a eso y solo a eso. Y algunos principios ideológicos que son reales. Es el nacionalismo revolucionario. Es el nacionalismo revolucionario. Sí, yo creo que Por eso a mí sí me recuerda, tiene toda la razón en el spot que veíamos antes, que no es ni chavista ni nada. No, es Luis Echeverría. Es el echeverrismo puro, es autoritario, es nacionalista, es proteccionista, es estatista, es Luis Echeverría, que es un referente muy mexicano. Mucha gente que puede ser muy popular frente a la promesa de los que somos neoliberales de que no ha llegado ese crecimiento económico que se esperaba. La verdad, hay que decirlo. Bueno, o sea, si es la reacción a estos tantos años de neoliberalismo que no ha producido los resultados. Entonces hay que volver a la edad de oro. Sí.
que fue el desarrollo estabilizador primero y luego Echeverría. Bueno, ya dijo que él se va a inspirar en don Antonio Ortiz Mena. En Ortiz Mena, que no... Desarrollo estabilizador. No se acuerda que eran colegas de gabinete con Díaz Ordaz, ¿no? Echeverría y Ortiz Mena. Reacciona a tanto lo que dijo Héctor como lo que dijo Jorge. Reversa, muchos lo ven como ruptura, como cambio. Es decir, sí, en efecto, él lo que está prometiendo es un cambio radical, es una especie de ruptura. Eso se puede leer, y lo van a leer muchos, como reversa. Y en cierto sentido lo es, en el sentido de que sí hay una propuesta de cambio de modelo. Pero eso es precisamente lo que lo hace atractivo para muchos. Entonces, algunos dirán, en vez de reversa, cambio. Sí. Algunos dirán, en vez de reversa, bueno, déjame. Pero reversa es literalmente en algunas cosas. Vamos a echar para atrás el aeropuerto. Bueno, yo podría tener mis respuestas puntuales a los temas puntuales, pero en términos retóricos y de narrativa de la elección, reversa para muchos, ruptura, cambio radical para otros. En cuanto a margen de error, es un discurso de miedo al cambio. Yo tendría cuidado, si fuera el frente, de usar ese discurso. Es decir, tú lo que quieres es competir con López Obrador ofreciendo esperanza, no tratando de canalizar el voto del miedo. El voto del miedo no alcanza en esta elección para ganarle a López Obrador. Entonces, discursos de margen de error y cuidado con este cuate. Creo que... Pero ese es un hecho, que tiene, por ejemplo, en materia de finanzas públicas, no va a tener las palancas para gastar como si hubiera tenido en 2006. Yo lo único que diría es, otra vez, a nivel narrativa, ese voto del miedo... Sí. Ya es tuyo. No lo necesitas ganar. Vamos a suponer que Anaya se vuelve de quien compita contra el López Obrador. Vamos a suponer que va a ser Anaya y que lo va a alcanzar lo suficiente para que genuinamente no alcanza a ser anti, tiene que ser pro algo. Exacto. Y creo que ha escogido Anaya, y ahí entraría otra vez creo lo que yo creo son errores de Anaya y del discurso de Anaya, la idea de vender esperanza a través de vender tecnología. Creo que eso es un error. La tecnología asusta más que emociona a la gente. A mí yo veo esas fotos de Anaya con unas gráficas que no entiendo, hablando de cosas que no entiendo, y mira que yo tengo un cierto nivel educativo, etcétera, etcétera. La tecnología asusta a muchos, a más de los que emociona. Y a los que podré emocionar, que es a los jóvenes, lo que les emociona es el cambio radical. No la tecnología ya la tienen. Creo que es un error tratar de vender esperanza y futuro vendiendo tecnología. La esperanza la vendes resolviendo y ofreciendo respuestas a los problemas puntuales, que son problemas del XIX y del siglo XX. Bueno, la inseguridad. La inseguridad, la pobreza, la corrupción, la desigualdad, la corrupción, son viejos problemas. La solución es el Estado de Derecho, una solución del siglo XIX. A la pobreza y a la desigualdad es el estado de bienestar, una solución del siglo XX. Hablar de coches electrónicos y sí, claro que va a haber coches electrónicos en un futuro. A ver, qué emocionante. Jorge, yo creo que son, primero creo que el énfasis que Javier dice que Anaya le pone a la tecnología es relativo, no es ni mucho menos el único tema. De acuerdo. Sí ha mandado el mensaje durante estos 2 meses, digamos 3, de que sí es una persona que mira hacia el futuro, que tiene una conciencia del mundo que existe y que va a existir, del país que existe y que va a existir, que desde luego López Obrador no tiene. Es decir, la estrategia de Anaya es muy sencilla, no tiene grandes, no es ciencia oculta. Hay 80% del país que repudia al PRI, repudia a Peña, repudia al gobierno. Ese es lo que está en disputa. Bueno, entre López Obrador, que es una visión de pasado, cansada, anticuada, anacrónica, etcétera. El otro enfatiza algunos aspectos, entre comillas, de modernidad, palabra que quedó desechada desde los años 90. Desde Salinas, pero que significa lo que significa. Es decir, hay ese contraste, creo que tiene su lógica. Ahora, dentro de ese 80%, ¿a dónde se trata de ir? Uno, a los jóvenes. Son 13 millones de mexicanos que no han votado y que van a votar esta vez o que pueden votar esta vez. Esa es una minería
que hay que ver quién va por ella. Ahorita, más bien López Obrador tiene una ventaja ahí, sí. Y entre los 18 a 24, que es un poquito más. Sin duda. Tiene una ventaja. Y sobre todo en los educados, los universitarios barren. A cualquier nivel de la... arrebatando. Pues eso es lo que... Segundo, mujeres. Ahí es un poco al revés. Anaya tiene un sesgo favorable entre mujeres y lo tiene que trabajar mucho. Esta idea del hashtag no es normal me parece que ha sido muy acertada de Antier que la sacó, porque sí puedes repetirlo sistemáticamente. Es cierto, no es normal que las mujeres ganen menos. No es normal que tengan condiciones de trabajo totalmente inferiores a lo de los hombres. Ya no es normal que haya más feminicidios que homicidios de varones, así sucesivamente. Bueno, yo creo que ahí... Como la tarjeta rosa del PRI en el Estado de México, también, hacia eso va. Sí funciona. No, claro que funciona. No creo que haya que llegar a eso, pero... entonces, tienes el sector al que se quiere dirigir y con algunos mensajes. El tema de la extrema pobreza, no sé si de la pobreza en general. Yo creo que lo del ingreso básico universal sí funciona para eso, a un costo razonable, y que en 6 o quizás 12 años... Yo tengo mis dudas, cada vez más ya le empecé a echar números. Yo al contrario estoy difícil, absolutamente convencido de la pobreza extrema. Sí. Si quieres hacer... No universal. Eso, pero entonces ya no es universal. Bueno, empiezas, no ya basta, no es paulatino. Nunca puedes hacer todo eso de un jalón. Es una enorme cantidad de pero gente. Entonces ya regresamos otra vez a solidaridad. Empecemos por solidaridad. Yo creo que no progresa, es muy distinto para un sector. Es universal para el sector, el blanco que escoges, y lo vas ampliando poco a poco. Entonces, yo sí creo que hay, un target muy claro. Segmentos. Segmentos. Sí. 2, hay 2 o 3 ideas para cada uno de esos segmentos. Y 3, hay un estilo, si es real. Es decir, Anaya quiere proyectar un estilo de juventud, de modernidad, de apertura, contrastando con la de López Obrador, que es lo que es. Y bueno, ese contraste va a funcionar o no, vamos a ver. Pero frente sí hay... a la guayaberista echeverrista de López Obrador. Ahí se la pone. A ver, un último comentario de Anaya y regresamos con Mitch, si les parece, ¿no? ¿De qué te ríes, Javier? Dios mío. Se rió Javier cuando dijimos Mitch. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier o con lo que sugiere. Y es que la verdad es que los adversarios de López Obrador no han aparecido a hacer la chamba difícil, cotidiana de un candidato, que es 100%. Atacar a sus rivales y atraer a los votantes con propuestas, con ofertas. Están muy lejos de habernos dicho mínimamente de qué se trata su proyecto de nación, al revés de López Obrador, que te dice esto no, esto tampoco, esto tampoco, tiene esto proyecto, tampoco, esto tiene tampoco. libro, tiene en esto lo contrario, en esto lo contrario, en esto lo contrario. Este es el no y esta es la contra. Lo tenemos clarísimo todos, al punto que podrías pasarlo hoy a la báscula en el sentido de ver qué es lo que significa en dinero y en procesos políticos cada una de sus cosas. Significa un lío gigantesco. Eso sí se los puedo anticipar. Porque he hecho el seguimiento de lo que hace falta para una sola de las cosas. Bueno, es un lío político fenomenal echar para atrás la reforma energética. Fenomenal. Con costos impredecibles en materia de la reacción de los que ya tienen los contratos. ¿Qué piensas que estarán haciendo los departamentos jurídicos de los que tienen contratos? Pues ya ¿preparándose para qué? Para una batalla, ¿no? Así es. Porque no van a decir... Bueno, ¿y de dónde va a sacar Pemex lo que ahora están ahora invirtiendo en los privados? Pero lo que él quiere está clarísimo. Sí. Clarísimo. Sí, los otros... Y lo transmite mucho mejor. Ahorita vimos los spots. Sí. El publicista de López Obrador es un gigante comparado con el publicista de Mid y el publicista de Ricardo Anaya. Bueno, son demasiadas ventajas las que le dan los competidores a López Obrador. Pero la chamba dura que no han hecho es yo qué propongo y a quién se lo estoy proponiendo. Miren un artículo que publicó Mid hoy en El Financiero de sus 7 compromisos. Les voy a decir nomás así enunciados. Primer compromiso, en mi gobierno la prioridad serán las mujeres. Segundo compromiso, educación de excelencia para tus hijos. Tercer compromiso, todos los jóvenes tendrán educación, trabajo o negocio propio. ¿Se puede prometer eso?
No, Cuarto compromiso, hospitales públicos al 100% para tu familia. Quinto compromiso, ningún bebé nacerá en pobreza extrema. ¿Qué? ¿Qué? Pues eso. Sexto compromiso, el combate a la inseguridad tendrá un enfoque integral. Hombre. Sí, sí. Séptimo compromiso, cada mexicano en lo individual tendrá el apoyo que necesite para alcanzar sus metas. Bueno, esto es todo lo que ha podido desarrollar como programa este señor que tiene ese conocimiento de en dónde están, dónde se quedaron las cosas. Que es su fuerte. Bueno, las políticas públicas es su fuerte. Pues está perdido. Sí. Margarita Zavala dice hace esta promesa: ni una mujer más volverá a ser violentada. Bueno. Tienen que hacer la talacha de ir a responder cómo van a atacar la corrupción, cómo van a atacar la inseguridad, cómo van a atacar el crecimiento económico, cómo van a atacar la desigualdad, cómo van a estar en materia de estado de bienestar y cuál es su relación con el mundo. Tienen que hacer la talacha de pensar el país y ofrecer soluciones. No lo han hecho. Nos tenemos que ir a una pausa, Héctor. Parte del problema de eso es que nosotros los medios tenemos la culpa. Porque nosotros los medios... ¿yo por qué? No, yo te voy a decir. Porque los medios lo que están vendiendo es la pelea, el le dijo, el tuitazo, el de esto. El señor y yo... No lo sientan a hablar de los temas, de sustancia. El señor y yo llevamos casi una década infructuosa de hacer propuestas de política pública. Y de nada más. Y hay una muy madura sociedad civil dedicada a la academia y a la investigación de los problemas que tiene todo lo que hay que tener. ¿Y qué dijo López Obrador en la entrevista de Milenio? Que él ya sabe. Que él no. Que desconfía de la sociedad civil. De la sociedad civil. Pero es que él ya sabe. Claro, porque es un estatista. Él ya sabe. Claro que es un estatista. Hombre, los estatistas desconfían de la sociedad civil, sí, claro. Él ya tiene sus respuestas. Echeverría desconfiaba de los estudiantes. Pues sí. Bueno, hace 50 años. Él desconfía de mexicanos primero, de mexicanos contra la corrupción. En fin, de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque no son el Estado, Javier. No son el Estado. Mira, pero bueno, hacemos una pausa. Perdón, tenemos que regresar y analizar también a Mid, que ya parece... Aquí se reía Javier cuando decíamos tenemos que analizar a Mid. Bueno, pues regresamos contigo. Claro. Nos explicas tu risa. Regresamos en un momento más. Bueno, nos queda analizar la estrategia de Mid, que de acuerdo a los modelos de Poll of Polls, de los medios de los modelos de predicción, va en un lejano tercer lugar. Javier, cuando decíamos Mid, tú te reías, como diciendo ya lo descartas de verdad. Pero claro que no, siempre hay la posibilidad, pero la probabilidad, como señalan los dos modelos a los que hace referencia, es muy, muy, muy baja. ¿Y por qué? Porque estamos hablando no de la típica pregunta de continuidad del partido en el gobierno o alternancia en el gobierno. Estamos hablando más que de alternancia, de cambio, incluso de cambio radical, para unos ruptura. Es decir, yo veo esta elección, si la estamos comparando con otras elecciones, más parecida a 2000. Un punto de inflexión. La gente la está viendo así, como algo grandote tiene que pasar. Y Mid es, insisto, el candidato de la triple continuidad. La continuidad de Peña Nieto, que tiene una aprobación del 20. La continuidad del PRI, y el antiprismo está feroz. 80. Y la continuidad de un proyecto que le podrá gustar a muchos. Ese es el más rescatable de los tres, tal vez. Pero, como bien decías tú, un proyecto que para muchos no ha dado resultados. Sí, claro. Entonces yo creo que la tiene muy difícil. No es él en lo personal. Además, yo creo que él en lo personal encarna el sistema. Podrá no ser un militante de un partido, pero encarna el sistema, al haber sido secretario de todo ¿Y con qué todos. Podría hacer bajo esas premisas, Javier? Ese es el tema. Ya sabes que vienes cargando con la cruz de Peña Nieto, como salió una gran caricatura, no sé si la vieron, ¿no? O sea, salía cargando a Peña Nieto como una cruz, no sé si la vieron. Buenísima, pero bueno, no la vi. Pero ese es el tema. Mira, ¿sabes? Eso ya lo sabes. Lo sabes desde el día 1, desde noviembre. Claro. Cuando lo destaparon, que aquí Jorge le aventó, pero el autobús completo, ¿no? Sí. Bueno, la gente habla una y otra vez por eso de una ruptura. Yo no creo que eso es posible.
No. Y yo creo que sería muy costoso. Ruptura con algún tipo de ruptura, aunque sea planeada y pactada, con Peña Nieto, con su gobierno. Yo no creo que sea eso posible ni viable, y además creo que podría resultar sumamente costoso. Yo le apostaría a estas alturas a su creatividad tecnocrática. A en serio sentarse a pensar qué ideas. Y la idea de que esto no es una competencia por mejores ideas es cierto, pero las ideas conectan y emocionan también. Es decir, no es que la idea en lo tecnocrático tenga un impacto, sino una buena idea puede emocionar. Y esta elección se trata de eso, Ahí de están emocionar. las ideas, las acaba de mencionar Héctor. Sospecho que tiene otras más detalladas y más emocionantes. Yo a eso le apostaría. Claro que las tiene. Tiene información de sobra para cualquiera de ellas. Claro, sí. A ver, si haces el ejercicio, y varios de los encuestadores lo han hecho, quitas, digamos, empecemos con Anaya, quitas a Anaya de la boleta, ya por X motivo, y quedan en la boleta, y Margarita también la quitas, quedan López Obrador y Meade. López Obrador gana por 30 puntos. Arrasa. ¿Eso quién dice? ¿Massive Caller? No, eso sí son las encuestas. Las que le gustan a Leo. Laredo, Sí, las de viviendas. A la inversa. Sí, me gustan, las quitas a Meade y solo dejas a Anaya. Sí gana López Obrador, pero gana por 6, 7 puntos. No gana por 30. Es decir, Meade ahorita no hay manera de que un candidato del PRI le gane a López Obrador. Puede o no alcanzar a Anaya, yo no creo, no veo cómo, pero a López Obrador no hay manera. El rechazo al PRI es demasiado fuerte. Pero sabiendo eso. No hay cómo. A ver, yo sé que tú estás en el bando de Anaya, pero Todos sabemos, si estuvieras en el bando de mí, dirías, ¿qué? Pues un Hail Mary. Bueno, ¿no? El Hail Mary, a ver, tienen el Hail Mary del TLC, o creían tener el Hail Mary del TLC, y un acuerdo sobre los DACAs, inmigración y visas agrícolas. O sea, resultados del gobierno de Peña. Me da la Peña. impresión que esa ya valió. Sí. Y los Hail Marys negativos de la PGR en contra de También Anaya. trataron esas, tampoco sirvió por lo que decía Héctor. A saber, todo esto sí detuvo el crecimiento de Anaya, pero esos votos se fueron con López Obrador, no se fueron con Meade. En el fondo, el verdadero Hail Mary de Meade y de Peña Nieto, si quieren hacerlo, entenderlo bien, y por ahí deben de estar, ojalá fueran por ahí, saber cómo evitar la debacle del PRI en los estados. Olvídense de la presidencia, ahí no hay nada que hacer. Pues pactar con nada. López. Bueno, no sé con López, no sé con quién, pero... yo creo que le tienen más confianza a López Obrador que a Anaya. En muchos creo. Yo creo que tienen razón en cuanto a que López Obrador y Peña se parecen mucho. Son priistas, son exactamente lo mismo. Entonces, claro, ahí sí pueden tenerle más confianza. Pero deja tú López Obrador, son en los estados. El PRI puede terminar con 80 diputados, con 15, 17 senadores, sí, sería la de Blanc, y 5 gobernadores, porque muchos de los estados todavía tenían Jalisco esta vez. Oye, y que Jalisco ya se fue. Y que si sacan esos números, López Obrador se los va a jalar así, mira, completito. Lo que queden de priistas se van con él pues ya después, si ganara. Claro. Entonces, yo que ellos, ya que me preguntas, yo creo que me hacen muchísimo caso la gente de mí, dicen, no, hombre, claro. Pero la idea, pues, realmente, que se concentren en senadores y diputados. Y den por perdida la presidencia. Porque está perdida. Y eso va a suceder. La clave es cuándo sucede. Si sucede pronto o si se quieren esperar hasta no le puedes decir a un candidato presidencial que baje las manos. Pues no le puedes decir, puedes decirle a dónde debe subir las manos, o dónde debe colocar los golpes. Yo creo que le surge un Hail Mary, pero debían haberlo pensado desde antes. Sí, claro. Mira, hay una incongruencia brutal política y todo el mundo lo percibe en un candidato que está puesto ahí por el presidente Peña y que no dedica una defensa, un discurso a defender las reformas del presidente Peña. Sí, eso sí. Un solo discurso a decir la parte prometedora que estas reformas tienen. Un solo discurso a decir qué es a la gente, qué significa para la gente que la reforma educativa no se interrumpa. ¿Qué significa para la ciudad que no se interrumpa el aeropuerto? ¿Qué significa para la economía nacional que no se interrumpa la reforma energética? Y salir a defender lo que ellos pusieron en la mesa cuando gobernaban. O sea, si vas a ser el candidato a continuidad, dicho eso, el candidato a continuidad. Y vende futuro. Dicho eso. Y vende futuro. Entonces, dicho eso. La Bastida. Entonces, ahí sí puedes decir. Es el reclamo a la y nos Bastida. hemos equivocado en esto. Ok. Y nos hemos equivocado en esto, y esto es lo que vamos a corregir. Pero
esta reforma energética, del tamaño que trae la inversión, no la pueden echar para atrás, salvo que le quieran hacer un gran daño a México. Y hacer el paquete de defensa, si se puede decir así, a la ofensiva contra los nos de López Obrador, en defensa de esto que tú me dirás, lo cree nada más el 20% de la población. Sí, porque este ha sido un gobierno mudo. Y está siendo un competidor mudo que no explica. Oye, el silencio de los Pinos. El silencio de los Pinos al silencio de la campaña. Bueno, si no defienden eso, ¿qué van a defender? No, bueno, pues claro, si vas a ser el candidato de la continuidad, tienes que ser el candidato de la continuidad. O sea, pero ofreciendo un toque, tu ángulo. Y siendo muy crítico en lo que te equivocaste. En alemán, como dice, corrupción, como diría Anaya, con huevos. Pues sí, con huevos, pero y no el candidato de la vergüenza. Porque lo lanzan como el no priista. Dios mío, no, vende tu proyecto, que creo que hay mucho que vender ahí. Y si vemos el spot de Meade, es un spot donde lo que vende es él como funcionario público. No está compitiendo para un puesto en el gobierno. ¿Sabes qué están diciendo? ¿Sabes qué están diciendo los priistas para atacar a Anaya? Es que Anaya votó 8 de las 10 reformas del presidente Peña Nieto. Güey, pues sí. O sea, los propios priistas están atacando a Anaya por sus reformas. Por sus reformas. O sea, ya dices, bueno, es que creo que no han entendido bien. La vergüenza total. Es la vergüenza, claro. Y eso cae muy mal a los priistas. Y por eso les puede ir muy mal en los estados y en el Congreso. Y yo totalmente de acuerdo con Jorge. Yo creo que una estrategia importante, que es en paralela a la que tiene que tener Meade, porque coincido con Leo de que no puedes darte por vencido así de fácil. Pero la lana cuenta. De acuerdo. Pero tienes que mantenerte en el Congreso y a nivel federal y local y los estados lucharlos. Bueno, la lana, le meten la lana a Meade o le meten la lana a los gobernadores, senadores y diputados del PRI. No alcanza para todos. Bueno, pues ahí está. Mucha. Ahí está, y desde luego seguiremos aquí en este análisis. Gracias, Héctor. Gracias, Javier. Gracias, Jorge. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.